Hola, qué gusto me da estar reunidos con ustedes y en esta ocasión con una magnífica mujer, bueno, que no me canso de reconocerla, aparte de todo, de ser una magnífica coach, es una amiga de Colombia, ese bello país que me encanta ir a Colombia, ir a Bogotá, ver esos días nublados, con lluvia, y me encanta estar por allá, pero bueno, ojalá que pronto ande por allá. Luz Alba Cañón. Ella es coach organizacional, experta en desarrollo de competencias, liderazgo en ejecutivos de alta dirección y equipos de alto desempeño. Ella también es facilitadora y entrenadora en programas de liderazgo, coaching, ventas, transición y conferencias. Es actualmente miembro de la junta directiva de la International Coach Federation de Colombia. Es un coach profesional, es un PCC por la International Coach Federation, perdón. Es experta en inteligencia emocional por la Universidad de La Rioja de España. Está certificada como coach de transición y cambio por COTAN y la Universidad del Estado de Hidalgo en México. Está certificada en coaching ejecutivo en COTAN. También tiene una certificación en coaching por la ICC de Londres, en coaching de equipos. También está certificada en coach con PNL por la ICC de Londres y certificada en coaching multidimensional por la ICF, International Coach Federation. Es administradora hotelera y especialista en mercadeo y servicios financieros de la Escuela Colombiana de Mercadotecnia. Bueno, es todo un placer tenerte por aquí, Rosalba, que hayas aceptado participar en esta cumbre y poder aportar de tu gran experiencia dentro del ámbito empresarial y cómo podemos aplicar esto a las organizaciones, a las empresas. Porque cuando hablamos de duelo, muchos pensamos que única y exclusivamente está enfocado a muerte, enfermedad, y no es así. Los seres humanos vivimos duelos de muchas maneras nos llegan. ¿Cierto o no, Luz Alba? Así es, Mari Carmen. Para mí es un gran placer estar contigo y con quienes nos escuchan en este día y poder compartir esta conversación contigo como maestra y colega y hablar del duelo en las empresas y las experiencias que me han permitido avanzar en este camino. Ok, hemos hablado de lo que es la tanatología contemporánea y hemos podido ver que pues que ya no podemos meter tanto al ser humano en un estadio, en una etapa, en un ciclo, por así decirlo, de lo que es el proceso de duelo. Sin embargo, estos ciclos, estos estadios, estas fases de los procesos nos ayudan para irnos ubicando. Luz Alba, los duelos dentro de la organización, ¿cómo se viven? ¿Qué son? ¿Qué significan dentro de la empresa? Fíjate que en mi experiencia, Mari, los duelos en la empresa no son ajenos a los duelos que vivimos en la vida, en el diario vivir. Aquí lo que yo diría es, tenemos dos tipos de duelos en la empresa para el caso que estamos conversando. Uno, el que vive la persona naturalmente por sus propias pérdidas que le genera la vida. Pero en la empresa propiamente dicha, los duelos se dan por cambios y transformaciones en la empresa. Estos cambios que necesitan las empresas y más en la actualidad para estar vigentes. Entonces hay que cambiar la cultura o hay que transformarla, hay que cambiar los procesos, hay que expandirse al mundo, hay que trasladar personas, muchas veces hay que disminuir la planta de personal también. Esto es muy Entonces común. es muy común y cada vez lo estamos viendo más y especialmente ahora que estamos viviendo esta cuarta revolución industrial, donde tenemos a la orden del día la inteligencia artificial, la robótica, Sí, están no, reemplazando muchos cargos. Entonces, esos son los duelos que vivimos en la empresa y tampoco se escapan a que hay que vivir las etapas que se viven en un duelo, el que vive la persona en su día a día. Entonces, es lo común que se vive de los duelos y cada día está más vigente, más vigente. Algunas de las propuestas
Sí, sí, lo sé. Eh, Algunas de las propuestas que yo he hecho en las empresas actualmente es preparen a los líderes para conocer qué es el duelo, cómo se vive, salgan del paradigma de creer que las emociones hay que guardarlas y no expresarlas, Sí. acepten las emociones, aprendamos a vivirlas. Las empresas están hechas por humanos. Como humanos que somos, necesitamos vivir esas etapas. Y como humanos que somos, sentimos, y los duelos, bueno, también ya lo hemos venido mencionando, son eminentemente emocionales. ¿A qué me refiero? A que hay una gama de emociones fuerte. Entonces, según estoy entendiendo, Luzalba, hay dos tipos de duelo: el que se vive en la empresa como empresa y el que Así vive es, el ser humano ante los cambios. así ¿Cuáles es. han sido tus experiencias más difíciles, por así decir, dentro de estos procesos? Mira, mis propios duelos ¿Sí? me han enseñado tanto, yo diría, a lidiar con los de los otros y además me han despertado mucha compasión. Y cuando te hablo de mis propios duelos, son mis propios duelos personales, como el de mi madre, que tú lo conociste muy de cerca y bueno, compartiste conmigo en esa etapa, pero en la empresa he vivido los duelos, te diría que por todo tipo de cambios. Sí. Y he vivido esa parte también de tener el duelo anticipado, el duelo tardío y de pronto eso que se llama duelo patológico, del que han Oye, venido ustedes hablando profundamente. qué interesante, Luzalba. ¿Cómo se vive esto en la organización? ¿Cómo qué síntomas, qué pasa, en qué momento los vivimos? Si nos quieres compartir, es interesantísimo. Mira que tú acabaste de decir algo muy importante acerca de las emociones. Somos seres emocionales, además de biológicos, sociales y psicológicos. Entonces, en mi experiencia me he dado cuenta de ese tipo de duelos por los comportamientos y las conductas de las personas, especialmente cuando se avecina un cambio, se empieza a notar esa diferencia. Las emociones cambian, los comportamientos, por tanto, empiezan a cambiar. Entonces, te puedo compartir una historia, inclusive que viví muy de cerca, en una época de fusión en una gran empresa en la cual trabajé yo por muchos años. Uh, Se dice que las empresas se organizan, hacen toda la planeación para los cambios y hoy yo soy parte de ese, hoy estoy del otro lado de hacer esa planeación. Antes la vivía dentro, entonces retomando te decía, la empresa decide que es necesario fusionarse para sobrevivir en el mercado con otra de las empresas del grupo, hacen toda la planeación y estamos ya en la etapa final y lo llámale un medio de comunicación y le dice, ustedes comunican a sus empleados hoy mismo esa fusión o lo comunicamos los medios. No, wow, qué fuerte. Mira, yo estaba visitando a un cliente justamente y recibo una llamada en esa época, 2005, por allá, recibo una llamada y me dicen es muy urgente, además en un mensaje de texto, que conteste el teléfono y contesto y me dicen, discúlpese, donde esté y se viene inmediatamente porque necesitamos a todos los líderes. No, wow. Todos fuimos llegando y todos teníamos una cara de asombro y Jesús. la noticia fue, te digo, fría, en seco. Los hemos llamado porque hay una contingencia. Y esa contingencia es que tenemos una fusión y es a partir de hoy mismo. Wow. Fue toda serie de emociones, llanto, miedo, rabia, tristeza. Creo que es el momento en que más emociones he visto y esto era en principio los líderes quienes estábamos en esa reunión. De ahí para adelante fue toda esa preparación de nosotros y bueno, algunos por nuestro temperamento, carácter, lo manejamos de una manera más tranquila. Entonces era también la oportunidad de poder apoyar a los otros y a su vez prepararnos para ir a comunicarlo a nuestros equipos.
Entonces fue una contingencia muy fuerte. Eh, Te digo que ahí aprendí grandes cosas, como el cierre en los duelos. Luz Alba, Entonces, ¿este duelo dime, fue un duelo anticipado o inmediatamente tuvieron que marcharse? inmediatamente tuvimos que hacer ese cambio, es un cambio muy, muy fuerte, Total. y prepararnos para ir a comunicarlo a los equipos. En esa época yo tenía un equipo de 30 personas a cargo. Claro, claro, porque uno, como tú dices, uno es tu duelo, pero ahora trasládalo al equipo de Y trabajo. entonces, ¿cómo manejo el mío, mis propias emociones? ¿Cómo me centro? Así que bueno, algunas colegas nos reunimos y conversamos un poco de lo que sentíamos, nos atrevimos a hablar del miedo, de la tristeza que venía y de la rabia que no nos hubieran tenido en cuenta para comunicarnos antes, que fue lo que más despertó la rabia. Con base a tu experiencia, cómo se puede ayudar a las personas que atraviesan por un proceso de duelo? Ayudar, bueno, es mucho decir, pero ¿cómo podemos Sí, acompañar, sí, ¿no? sí, acompañar yo creo que es lo que más hacemos. Mira, Mari, como te decía al comienzo, yo creo que en este momento las empresas deben tener una nueva conciencia. Y esa nueva conciencia es la preparación de los líderes. Total. Líderes que desarrollen competencias y ojalá todos pasaran por tu escuela de, de Sí, manejar estos duelos. que vengan aquí. Sí, 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 que de manejar estos duelos, porque yo te digo que cuando preparamos nuestro propio duelo, cuando tenemos esa facilidad, esa habilidad de manejar nuestras propias emociones, gestionarlas para expresarlas de una forma adecuada, nos es mucho más fácil acompañar a otros. Y además de acompañarlos, entender qué etapa del duelo está viviendo. Y si es la tristeza, pues como coaches podemos acompañar más fácil, hacer la pregunta adecuada, mostrar la empatía, invitar a la resiliencia. Y aquí voy a recordar algo que tú dices y enseñas en tus clases, que siempre me quedó muy marcado, que es sobando, pero empujando. Y es esa manera amorosa de hacerlo. Entonces, creo que para eso deben prepararse los líderes hoy en la empresa. Y te digo, yo soy la que lo anuncio todo el tiempo estoy anunciando. Hay que prepararse líderes para acompañar a todas las personas en la empresa. Ok, hay algunas etapas, así como en el proceso, a pesar de que ya mencioné que no podemos ya encasillar a la persona en una Sí, etapa, en un proceso, hay etapas en la empresa, hay fases que nos sirvan como, pues como una guía sin etiquetar, sin decir si no pasaste esta etapa, algo está mal, etcétera, etcétera. Y sobre todo con los cambios actuales, ¿no? sí, sí, mira, se dan en la empresa, se viven las mismas etapas del duelo común y corriente. Cuando te contaba ahorita esa historia, y lo veo hoy en las empresas, en los clientes que atiendo, es el shock, que no lo puedo creer esto que está pasando. Casi que del shock se pasa a la rabia, como ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Y en este momento que te estoy hablando, estoy casi que escuchando una conversación que tuve con un ejecutivo estos días que Cuéntanos, cuéntanos. está viviendo ese proceso de duelo. Pues mira, te cuento. Me invita a una empresa a acompañar dos ejecutivos para un proceso de cambio de la empresa, y son ellos los más afectados. Por eso es tan importante determinar quiénes son los que van a vivir el mayor impacto. Y yo empiezo a acompañarlos a estos dos ejecutivos. Infortunadamente, en el camino de acompañamiento, deciden prescindir de uno de ellos, jefe colaborador. Y en ese momento yo les decía, con fortuna, la empresa se ocupó de pagarles a ustedes un proceso de acompañamiento y les pude acompañar en ese proceso de duelo, y ahí es donde te reitero, se viven las mismas etapas. Acompañé, viví con ellos el shock, la rabia, la negación,
la tristeza, y en este momento, digo yo con fortuna, de las etapas que a mí más me gustan es la tristeza, porque es como que entra de alguna manera la persona en un estado de calma. Y esa calma, cuando hay un buen acompañamiento, es llevada a una muy buena reflexión, que es lo que he vivido con estas dos personas. Entonces, ya han reflexionado y han entrado en esa etapa de aceptación. Cuando hablamos Ahora, de reflexión, quiero pensar que hay más conciencia, sí, Salva. sí, justamente es eso que tú dices, es un despertar de conciencia el que hacen, y en este caso que te estoy contando, quien se fue de la empresa, que fue ayer ya su despedida definitiva, se fue con esa nueva conciencia y lo que a veces llamamos esas emociones encontradas, entre esto me está doliendo mucho, pero hay un mundo que me está esperando afuera, y ahora debo darme cuenta de cómo comenzar. Y esa otra persona que se quedó está viviendo el vacío de quién se fue, y en medio de esa tristeza también esa conciencia me decía él, esta es una invitación a comenzar de nuevo para mí, a pesar del dolor, a pesar del vacío. Así que mi pregunta fue, ¿estás listo para tu nuevo plan de acción? Wow. Y con fortuna la respuesta fue sí. Maravilloso, ¿no? Porque es esta parte de sobando y empujando, entiendo el dolor del duelo, pero no nos podemos quedar aquí, sino que hay que empezar a mirar al futuro. Yo creo que esta sería una excelente recomendación para los que nos están escuchando. No te puedes Así quedar es. y entender lo que es un proceso de duelo, que es un proceso que duele, que por eso se llama duelo, pero que hay que, plan de acción, ¿qué sigue? Así es. Así es. Y algo que también es importante es la transición. Se anunció el cambio o se dijo la transformación, lo que quiera que sea, el evento que sucede está anunciado y ya fue. No tiene reverso, no podemos ir atrás. Entonces viene ese espacio de transición que para mí es el viaje. Y muchas veces yo hago la metáfora y vuelvo al tema de estos dos coaches que les decía, han empezado un viaje y van a tener partes de la carretera que va a ser destapada. Quiere decir, no tiene pavimento, no es tan chévere, el carro va a saltar mucho Así es. versus las emociones, y está también en poder de cada uno, porque hay que empoderarlos mucho, acompañando, empujando ¿Hay un y problema de autoestima empoderando. detectado, Luz Alba, en tu Sí, experiencia? oh, yo creo, Mari Carmen, que eh, todos, todos, en menor o mayor medida, tenemos un impacto en la autoestima. Y de igual forma, unos tenemos la habilidad o la capacidad de levantarnos más fácilmente, de aplicar resiliencia con mayor facilidad. En otras personas cuesta trabajo, y ahí es donde te decía que encontré en mi época casos, dos te puedo mencionar, patológicos, que necesitaron ayuda psicológica. ¿Qué característica viste en ellos, Luz Alba? Que por un cambio, que por una pérdida, que por un duelo dentro de la organización, tuvieron que asistir o pedir ayuda médica y terapéutica. Sí, mira, primero fue el cambio del cargo. Sentían que ya no tenían el mismo poder, que ya no tenían la misma libertad. Gran tema, Entonces, el poder. el poder, la libertad, entonces empezaron a enfermarse, incapacidades frecuentes. Wow. Luego, cuando yo estando muy pendiente hablaba por teléfono con ellos, escuchaba una voz muy triste en algunas ocasiones, otras con unos episodios muy fuertes de ira, de enojo, que a mí me empezaron a preocupar. Y luego cuando volvían al trabajo, su cara, que es algo importante de mirar, la expresión corporal, el cuerpo habla. Yo los veía con los hombros tan caídos, con la cara de angustia, de tristeza, y cuando les preguntaba, entraban en llanto.
en ese momento en que yo vi que esto era tan repetido, dije, es hora de que estas personas reciban una atención psicológica. Y con aprecio y dulzura les dije, yo creo que ¿Ha vale la demandado pena. mucho tiempo, Luz Alba? O sea, hay factor tiempo y profundidad. Sí, en la empresa, de hecho, los duelos se busca que sean muy rápidos, muy rápidos. Y aquí te voy a decir algo que sucede y que interpreto yo como el error de las empresas y muchos, inclusive hay artículos que encontramos en internet y que los cambios empresariales fracasan en la primera etapa porque se hacen, esto va a sonar muy fuerte, pero es una realidad, cruda realidad, se hacen a pesar de la gente y no Total. con la gente. Así es. Este es, y el mayor porcentaje de fracaso está por ahí, es el factor humano. Ni es la tecnología, ni es No, la cuestión de logística, es el factor humano y es de lo que más se olvida la empresa. es el factor humano y yo creo que este momento en que tenemos esta revolución digital que está en nuestro día a día es cuando más necesitamos ocuparnos de ese factor humano, de esas emociones, de esos sentires y acompañar. Lo, ahora yo digo, los primeros llamados son los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes son los que siempre están orquestando esa parte de articular cambios, transformaciones, equipos, resultados, eh, todo lo que es el engranaje que se mueve en la empresa. Y entonces, cuando las personas, otra cosa que me he dado cuenta es, cuando las personas sienten que son tenidas en cuenta en el cambio y les decimos, eres partícipe, les hacemos una preparación anticipada con talleres donde les reconocemos sus valores, sus competencias, sus habilidades y les Simplemente los miramos, pedimos, ¿no, Luz Alba? Simplemente los miramos, los tomamos en consideración. Aunque esto en ocasiones se puede realizar, pero hay otras ocasiones donde las empresas no tienen ni el tiempo de poderlo hacer, ¿no? te digo que a veces no tienen el tiempo y otras veces no le dan la importancia. Eso. No creen que sea necesario porque como que se parte de la premisa de, sí, esto es lo que está pasando y tenemos que hacerlo. Y es la mayor pérdida para una empresa. A partir de las personas, la productividad y los resultados caen, pero también se afectan los clientes. Entonces es todo un sistema completo afectado. Así que muchas empresas inclusive van a la quiebra después de haber intentado un cambio. Estoy de Creo acuerdo. que lo hemos vivido en muchas ocasiones. Estoy totalmente de acuerdo. Es importante, es un área de oportunidad porque muchos empresarios, yo estoy de acuerdo que una de las finalidades de la empresa es generar ingresos, ¿no? Generar recursos económicos, pero bueno, pues no se va a cumplir el objetivo si las personas que laboran dentro de la organización no son tomadas en consideración, no se considera que ellos también pueden vivir un proceso de duelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué recomiendas tú para preparar a las personas con anticipación cuando viene un cambio y cuando esto es posible? Porque si alguien que nos está escuchando dice, pero ¿cuál la anticipación? Si como lo que tú viviste, me avisaron hoy en la mañana y ya me tengo que ir, ¿no? Pero cuando Sí. hay oportunidad de preparar, ¿qué recomiendas, Luz Alba? Mira, Mari, yo creo que es una gran responsabilidad de nosotros los consultores en gestión del cambio, tener un muy buen equipo gestor del cambio dentro de la empresa, hacer una planeación estratégica muy, muy clara, muy bien estructurada, donde esa a su vez lleve una estrategia de comunicación clara y precisa. Aunque sea, bueno, este es en el anticipado, sí, perdón, Sí, perdón, sí. sí, es en el anticipado, es en Sí. el anticipado. Y lo primero, número uno, son las personas. Hay que empezar por las personas. Cuando las tenemos en cuenta y cuando las personas se sienten parte del cambio y vamos entrando a darles talleres, reflexiones, tips de cambio y logramos que se comprometan de esa forma abiertamente a expresar lo que están sintiendo, lo que puede ser, cuál puede ser su
contribución, pero a la vez también que sienten que están perdiendo. Creo que es el mejor de los inicios y es el éxito asegurado para una empresa que decide hacer un cambio. Así es, porque bueno, como tú estás tomando en consideración, yo también he participado en la fusión de empresas, en el cierre de empresas, y esto que dices realmente es lo que funciona, ¿no? Que tomen en consideración cuando hay la oportunidad, porque también hay otras empresas donde de repente te dicen, y en estas donde de repente te avisan de que ya te vas, de que se acabó el trabajo, de que ya no hay nada que hacer, ¿qué recomendarías, Luz Alba? Mira, Mari, yo algo que hoy recomiendo a cada persona que pasa por mi lado es, nosotros como seres humanos hacemos las empresas y también a veces como empleados creemos que la obligación es de la empresa, pero no es así. Hoy, hoy en día yo digo, que sea un compromiso, digo, no, ni siquiera obligarnos, que sea un compromiso de todos prepararnos para los cambios que nosotros elegimos muchas veces, que igual hay que hacer duelo cuando elegimos los cambios, Sí. pero los cambios que la vida nos impone, como tú lo dices, la empresa de pronto me da la sorpresa. Las personas no se dan el tiempo de elaborar el duelo porque me he dado cuenta que ahí hay otro paradigma, Mari Carmen. Hay miedo al dolor y el duelo duele. Entonces los seres humanos corremos rapidito a disfrazarlo, a buscar otro empleo, a buscar algo diferente y taparlo. O Y tú llenarnos de sabes, actividades, o ver de qué manera nos desensibilizamos para no sentir, porque es tan doloroso que mejor no siente. Así es. exactamente. Entonces yo pienso que en esta era digital, nosotras también, sería ideal que nos convirtiéramos en revolucionarias de ¿Cómo? ¿Cómo? Ayúdanos a saber cómo, Luz Alba. en revolucionarias de esa preparación para el cambio. Y llegar nosotras como consultoras, como coaches, con propuestas vanguardistas a las empresas, donde la inteligencia emocional y el duelo se vuelvan un diario vivir de todos los seres humanos que habitan la empresa y se hagan parte de la cultura, donde se cambie ese viejo paradigma. ¿Aquí las emociones no existen? No, aquí las emociones existen. Expréselas adecuadamente. Entendemos que la rabia es inherente al ser humano, que la tristeza y la alegría y todas las emociones son inherentes al ser humano. Entonces, llevar esa propuesta vanguardista de aprender a gestionar las emociones y expresarlas adecuadamente para entendernos y llegar a ser más compasivos y respetuosos como seres humanos. Creo que crearíamos las verdaderas organizaciones con alma, Mari. Es una Totalmente invitación. de acuerdo, Luz Alba, totalmente de acuerdo. Y sobre todo esto que mencionas de nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos también. Sí. Porque a veces sí esperamos que los gobiernos, que la empresa, que mi jefe, que mis compañeros, que mis colaboradores me solucionen todo. Y yo no me hago cargo de lo que me pasa. Definitivamente estamos en la era de los cambios y todo cambio, aunque sea favorable, va a implicar un proceso de duelo pequeñito, etc. Y bueno, aquí hay algo interesante. ¿La empresa acepta el término de duelo, Luz Alba? ¿O le llaman? ¡Qué punto tan importante que tocas! Mira, hablarles de duelo es ver los ojos como te los acabo de abrir yo. No es que a mí me gusta hablar con el cuerpo porque yo les hago lo mismo y he empezado a jugar con estas palabras, ¿sabes? He empezado a jugar con estas palabras y también lo viví hace poco con el CEO de la empresa de estas personas que te hablaba y le digo, ellos están en duelo y me hace esto y yo le digo, mírame, esa es tu cara hoy. Cuéntame qué está pasando adentro de ti. Hiciste un espejo. Fuiste un espejo. Tal cual. Wow. Me hice el espejo y me dice, y le digo, ¿qué está pasando? ¿Duelo? Entonces me arruga además la frente y le digo yo, sí. ¿Cómo te parece que sí? Y bueno, ahí se formó un contexto muy agradable y fue una apertura para hablarle del duelo y a partir del dolor. Le dije, acuérdate que duelo tiene la raíz latina dolus. Claro. Y eso duele. A ellos les va a doler
que uno se va y otro se queda. Y que ya no van a hacer las cosas igual en esta organización. Entonces fue una etapa muy bonita porque quedamos pendientes en tomarnos un café para empezar a hablar de eso que él no había sido consciente. Sí, sí, dice, a ver, vamos a hablar de mis duelos, ¿no? Y bueno, algo de lo que yo me he percatado también es que les gusta más el término cambio y transición, ¿no? O sea, que al transición al fin y al cabo es el proceso de duelo, ¿no? El cambio es algo muy Claro. rápido, pero la transición es el proceso de duelo que se vive en una organización, ¿no? Así Y es, las personas. así es. Les gusta más el duelo, transformación y cambio. Así es. Entonces yo, ¿cómo lo abordo desde la transición y el cambio? Y les digo, sí, la transición también es inherente y ese es el viaje, donde va a tener todas estas etapas y se las muestro abiertamente para ir generando esa conciencia de háganse cargo y busquen que su gente se haga cargo. Miren que la transición es esta, el duelo es este, duele, y la transformación es esto que hoy era así y mañana lo queremos de otra forma. Y el cambio es lo que ya no nos sirve, lo vamos a desechar. Así es. Entonces busco ir alineando esas distinciones, porque yo creo que también debe de ser un compromiso nuestro, Mari, como consultores y como coaches, ir enseñando a llamar cada cosa por su nombre. Nombre, totalmente, Sí, totalmente. Si es sí, disfrazar, lo otro es disfrazar, pero bueno, como que tú les hablas de duelo y te pelan los ojos y hay, en este caso no te cerraron la puerta, pero en otros, vengo a trabajar en los duelos de sus colaboradores, así se quedan así como de qué hablas, aquí no hay duelos, aquí no duele nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, si alguien se topa con esto, llámenle cambios y transiciones y ya, ¿no? Pero al fin y al cabo es duelo. sí, sí, definitivamente. Y ahí es donde yo creo que es tan importante esa etapa inicial de preparación y empezar a tener todas las distinciones y aunque eso, voy a usar una palabra muy, muy colombiana que decimos, y aunque eso les raye, empezar a decirles, sí, es duelo y duele. Así es. Y de repente no vas a poder dormir bien y de repente vas a comer en excesos, te va a quitar el apetito y de repente se te van a olvidar las cosas y de repente vas a sentir que no eres tú y de repente vas a tener tristeza, miedo, eso es duelo. Sí, y también te puedes enfermar. Y también, sí, porque esto es muy Sí, importante, ¿no? El claro. duelo no es una enfermedad, pero puede desencadenar enfermedad. Sí, fíjate que es de lo que yo también invito, retomando lo que me preguntabas ahora, a tener en cuenta el impacto de acuerdo con el tipo de personalidad y la persona. Claro. Hay personas más fuertes, hay personas medianamente fuertes, hay personas que necesitan más acompañamiento por su manejo de emociones y por su tipo de personalidad. Esto es un riesgo que debe ser contemplado en la primera etapa de preparación del cambio, así como las resistencias, dónde están altas, dónde están bajas, dónde están medianas, al igual que los impactos, para que en la siguiente etapa que viene, que es ya la implementación del cambio, cuando se dé esto, tanto los líderes como el equipo de codiseño puedan estar acompañando esas situaciones de forma que el cambio se vaya asentando con todas las etapas y todo lo que vive, pero de manera natural. Qué Estamos maravilla. cambiando, nos duele, pero es natural de esta etapa. De esa forma, la empresa logra llegar a una etapa final ya mucho más tranquila. No Sí. obstante, yo digo que en esa etapa final no se puede descuidar ningún detalle tampoco. Como en el día a día, hay que tener un día a día de seguimiento y acompañamiento. Primero a las personas, a la productividad y eficiencia y a los resultados. Todo debe de ser conjunto, porque lo ideal es que si el cambio es exitoso en la empresa, las personas tenemos éxito Total, totalmente, por totalmente. rebote. Así Y es. si las personas estamos comprometidas con esos cambios, son atendidas, son apoyadas y encaminadas hacia lo nuevo,
el cambio será exitoso para todos y la transformación de las empresas siempre será todo un éxito y permanecerán vigentes en el mercado, aún en esta revolución digital que tenemos. Totalmente. Y de generaciones, Luz Alba. O sea, es digital y obviamente los que manejan esta era digital son esos centennials, esos millennials que están, los centennials están llegando a la empresa, los millennials ya las manejan, o sea, ya están dentro de la empresa, dentro de la organización, ¿no? Así es, ahorita tenemos, también, aunque sé que las empresas muchas veces lo ven como problema y sencillamente yo les digo, recuerden que en el problema está la oportunidad. Todavía queda algo de baby boomers en la empresa. Ya no están. Algo. Generalmente los CEOs o los directores generales, ¿no? Pero hay algunos sí, todavía que quedamos por ahí. Aunque es asombroso cómo estamos teniendo de CEOs de generación X ya, ¿no? Sí. Generación X, y ya me he encontrado con algunos millennials. Sorprendente. Totalmente. Además, ellos son emprendedores, ¿no, Luz Alba? Ellos emprenden, hacen y por supuesto son los dueños y directores generales de sus empresas. Yo ahorita estoy sorprendida de un centennial. Tengo un centennial en una de mis certificaciones y me dice, maravilla. Yo soy centennial si tengo 2 empresas. Y te vengo siguiendo desde hace tiempo. A mí los ojos se me abrían. Yo decía, un centennial siguiéndome a mí, una baby boomer, seguramente algo hago bien, ¿no? Y me dice, porque yo apoyo a mis compañeros y quiero saber qué pasa con los procesos de duelo. Me encantó. Y ahí está certificándose como coach tanatológico para poder acompañar a sus compañeros, ¿no? Y bueno, esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Mira que es asombroso esa parte. Hace algún tiempo, hablando de centennials, me llama el hijo de un actor a quien conozco, colombo mexicano, y este chiquito, centennials, me dice, oye, es que la novia de mi papá me dijo que tú eres coach y que te has especializado en muchas cosas, y me dijo que entre duelos y que entre emociones, y yo quiero que tú me digas si yo puedo hacer esas cosas. Mira, yo era como me dices tú. ¡Wow! Sí. Un centennials me dice, y entonces me dice, es que yo tengo todo el potencial con la parte histriónica de mi papá y de mi mamá de salir al mundo y especialmente a los colegios a acompañar y ayudar a todas esas personas, porque yo ya viví esa etapa y quiero formarme para eso. Pues, wow, sorpresa que ha empezado. Y además son influencers, verdaderamente influyen en sus compañeros, todos estos, ¿no? No, la verdad no tiene algo difícil. El modo de hacer empresa también está cambiando. Totalmente. Y muchos baby boomers tenemos que vivir esos duelos para adaptarnos a estos nuevos conceptos de empresa. Muchos X también van a tener que vivir este proceso de duelo porque pues se dice que ahorita aproximadamente 70 y tantos % ya son millennials dentro de la organización. Pues, y los centennials ahí vienen, ¿no? Pues te cuento que últimamente he observado en las organizaciones cierto temor de la generación X por la entrada tan fuerte de los millennials. Total. Y ya están llegando los centennials. Entonces está pasando tal vez como en una época baby boomers tuvo ese recelo con la generación X. Esto Total. Lo está viviendo ahorita la generación X con los millennials y centennials. Pero yo creo, y lo que te decía, que procuro decirle a las empresas, en el problema está la solución, es ¿qué tanto? Yo rayo entre los baby boomers y los X, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer baby boomers, X, centennials y millennials conjuntamente desde los aportes? ¿Qué Totalmente. Vamos a aprender nosotros de ellos? Totalmente. Y que ese sería otro megatema, Luz Alba, que me lo debes para la próxima. Fenomenal. O la segunda cumbre me la debes, porque además es un tema que a mí me encanta. Me encanta hablar de las generaciones, porque además vienen duelos diferentes, Luz Alba. Ya no como los hemos vivido hasta ahora. No son como los hemos vivido nosotras, ni como hemos acompañado a muchos, también van a cambiar, y estoy segura, y qué placer conversar de este tema contigo, que
Eres toda una maestra Mi vida. ahí. Y además, por ejemplo, muchos de los coaches y personas que han acompañado y que se han quedado, ya que tocamos el tema de las generaciones, que se Sí, han quedado con este acompañamiento únicamente verbal, algo van a tener que hacer porque estas nuevas generaciones son muy visuales, son muy táctiles, son muy digitales y creo que tenemos que empezar nosotros también a vivir nuestros duelos, nuestras transiciones para empezar a hacer cosas diferentes como coaches, como tanatólogos y como todos aquellos que tienen una profesión de acompañamiento a otros, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. A ellos hay que hablarles desde los emoticones del teléfono. Sí. Ya no podemos llegar a un taller a decirles apaguen sus celulares, sino más bien revisen tal tema que está de vanguardia Sí, sí es y cierto. cada vez adaptarnos mucho más a esa nueva tecnología y a esas nuevas formas que ellos tienen y como tú lo dices, a esa parte táctil que les gusta, kinestésica, a eso visual, pero desde la tecnología, aprovechando la Pues, tecnología. si nos escuchan algún baby boomer, algún generación X, esto es otro de los grandes cambios que vienen en la organización y que posible implique un duelo para la persona, ¿no? Sí, Y que va a sí. doler porque el duelo duele, ¿no? El duelo duele, es inherente, y es inherente al ser humano, digo yo, Mari, como la vida y la muerte, está Total, presente en nuestras vidas, o como la totalmente. noche y el día. Así es. Las pérdidas en el ser humano son naturales. Nacemos Así con, es. forman parte de nuestra vida. Luz Alba, regresando a esta parte, dice, ¿qué sucede ya que viene el cambio con las personas y las empresas? ¿Qué sucede? Mira, yo primero lo enfoco desde esa parte que puede ser muy positiva. Ya vamos a pensar que ya pasó el cambio, se vivió la transición, todas las etapas. La empresa puede lograr un gran posicionamiento en el mercado, crecimiento en sus clientes, crecimiento en sus resultados, renombre a nivel mundial, entre otras, por tanto, mejores utilidades. Las personas pueden vivir dos etapas, aquí las llevo también. Los que se han quedado y han logrado grandes satisfacciones, han tenido esos cambios muy favorables, pero que también tienen el vacío de los que posiblemente se fueron, ya no están, son otros compañeros nuevos, ya no están los antiguos, y los que se fueron necesitan vivir ese proceso de duelo por lo que perdieron, por lo que ya no tienen, pero que la empresa no se va a hacer cargo, pero que sus compañeros no se van a hacer cargo, y ahí reitero lo que tú decías, es cómo cada uno nos hacemos cargo de sí mismos. Entonces, es muy importante ya, una vez que se ha sentado el cambio, seguir ese acompañamiento por un buen tiempo. Yo diría que un periodo de 6 meses es bueno. Wow. Estar muy pendiente de qué está pasando con las personas frente a los cambios, cómo lo están viviendo, respetar y honrar el pasado que tuvieron, y si se presenta en un momento dado, aceptarlo como algo que sí pasó, Claro. y es absolutamente válido. Entonces yo creo que ese acompañamiento, ese estar pendiente de la productividad, de los resultados, a partir de las personas, no a pesar de las personas. Eso es bueno, eso es muy Creo, bueno. sí, creo que es la gran recomendación, y seguir animando, adelante, adelante, adelante. Mira, yo en los talleres, inclusive a veces uso alguna matriz de cambio, resaltándoles valores, competencias, habilidades, lo que tienen que dejar atrás, y vuelvo y la reviso después que ha pasado el cambio. ¿Y qué te has enterado? ¿Qué te ha llamado la atención, Luz Alba? Cómo las personas se dan cuenta de sus propios cambios y transformaciones, cómo vivieron el duelo y la transición, cómo fueron resilientes, cómo han desarrollado competencias como la empatía, como la compasión por el otro para acompañarlo. Es tan grato esa parte cuando miramos el antes y el después, es muy Oye, grato. oye, Luz Alba, y ya hablando de tu propia experiencia, ¿cuál fue como tu gran aprendizaje ante esta situación cuando tú tuviste este cambio?
si quieres compartirnos. Claro que sí, por supuesto. Mi gran aprendizaje fue prepararme para las contingencias. Wow. Y ahí empezó algo muy bonito en lo que me ha ayudado el coaching, que es preguntarme todos los días, ¿qué cambiará hoy? ¿Y qué cambios me traerá hoy la vida? Y hacer muchas veces supuestos. ¿Y si pasara esto? ¿Y si pasara aquello? Puede que nunca vayamos a hacerlo de la forma exacta como de pronto nos planeamos o nos lo planteamos, pero es una gran capacidad. ¿Qué más aprendí? A hacer duelos anticipados. Wow. A vivir la impermanencia de la vida. Entonces fueron grandes aprendizajes para mí a partir de ahí y que me han permitido acompañar a muchos y hablarles de la impermanencia, hablarles del duelo anticipado y de preguntarnos qué está cambiando hoy o qué quiero cambiar. De hecho, algo que me llama mucho la atención es precisamente esto, ¿no? El pensar. Hay personas que dicen, no, es que yo prefiero un trabajo seguro. Yo me quedo pensando, ¿seguro? ¿Qué será seguro? ¿No? Si nada en la vida es, bueno, lo único seguro es que te vas a morir, que vas a tener pérdidas a lo largo de tu vida, pero lo demás no hay, ¿no? Fíjate que sí, fíjate que sí, y me haces recordar que todo esto y eso seguro me hizo llevar a mí a decir, ¿y qué pasa si? A partir de estas preguntas, ¿y qué pasa si es que yo tomé la decisión de renunciar antes de mi jubilación y por cuenta propia? Y te digo, al comienzo con un miedo enorme, porque a ver, yo entre una empresa de más de 5,000 personas, levantar la mano y decir, me quiero ir, me asustaba tremendamente. Y Difícil, además decirle a la empresa, ayúdeme, qué fuerte. fue un salto al vacío, Mari. Con la Si pudieras ventaja, dar, sabemos que los consejos no funcionan, pero bueno, haz de cuenta que yo no te dije consejo, una sí, recomendación, sugerencia de tu experiencia, ¿qué le sí, dirías a las personas que nos están escuchando, Luz? prepárense como si mañana no estuvieran en la empresa, porque la empresa lo eligió o porque tú lo elegiste. Y dijiste un día me voy, vive esa situación cada día y llega a la empresa también como si fuera el primer día y que tengas ese poder de decidir cuando me quiero ir, estoy lista. Es decir, siempre tener un plan alterno. Un plan B o B, C o D, ¿no? B, C, D, Yeah. todo tipo de planes como nos enseñan hoy los centennials. Yo tengo 2 empresas o tengo 3 empresas. Y no, me pudieron encantar, pero Sí, mi niño me pudo encantar. Pero bueno, definitivamente. Luz Alba, ¿hay alguna herramienta que sea útil para que las empresas ayuden a sus colaboradores, a sus pares, a que ellos mismos puedan aplicar ante el proceso de cambio? Sí, mira, una que yo utilizo y de la que te hablé muy someramente ahorita es hacer desde el comienzo la matriz de cambio. Y la matriz de cambio es la matriz con 4 cuadrantes, donde en una parte está el tiempo y en otra la productividad. Como te decía, en la empresa todo tiene que ser muy rápido y hay que buscar elaborar los duelos muy rápido. A partir de esa matriz y de empezar con las personas, que ellas empiecen a reconocer claramente sus competencias, sus valores, sus habilidades, sus logros históricos, se construye el primer cuadrante. En el segundo cuadrante es hablando claramente del cambio que quisieras lograr a partir de ti dentro de la empresa. Okay. ¿Qué parte de este cambio quieres ser tú? Y lista cuáles son esas cosas en las que tú puedes apoyar a esta empresa para el cambio a partir de esas competencias, logros y habilidades. Luego, en la parte inferior y en la izquierda, los llevo a que revisen qué es eso que necesitas dejar atrás. Dejar, partir y que ya no vas a utilizar, y también lista eso que ya no necesitas. Y también en el cuadrante inferior derecho lista qué es eso que necesitas
aceptar para que este cambio tenga éxito en tu vida y en la empresa. ¿No? Y Entonces, qué interesante, qué interesante. es una herramienta que me ha funcionado muy bien y es bueno cuando la vemos antes y luego, después, en esa retrospectiva que puede ser ya el líder que acompañe o el equipo de codiseño que ha sido coautor del cambio, revisen esas matrices y ahí las personas se dan cuenta de sus potenciales tan extraordinarios y de los aportes que llegan a hacer a la empresa. Entonces es cuando hay mayor grandeza en ellos porque dicen, he sido parte de este cambio. Wow, sí, porque además se sienten involucrados, ¿no? En el Así es, proceso. sí, 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 así es. Oye, Luz Alba, ¿no sabes cómo te agradezco que nos compartas esta herramienta? Verdaderamente para todos los que nos están escuchando, pues va a ser de mucha utilidad. Como reitero, ¿no? Como decía al inicio, muchas personas creen que el duelo o los tanatólogos únicamente nos dedicamos a enfermedad y muerte y no es cierto. Dentro Así de la es. empresa hay un inmenso campo de trabajo, ¿no? En este momento hablamos de las transiciones, de los cambios que se viven dentro de las organizaciones, pero hay otra gran área de oportunidad como es la migración. En la actualidad hay muchos repatriados, ¿no? Dentro de las organizaciones, que no solo son ellos, sino que traen familias también que dejan su país, sus costumbres, su clima, su lengua, su comida, su familia, y que están viviendo duelos muy fuertes, ¿no? Entonces, hay un gran campo de trabajo para los tanatólogos dentro del ámbito, obviamente si tienen la formación como coaches o son coaches tanatológicos, Sí. porque hay muchas formaciones que únicamente se enfocan a tanatología y sí van más dirigidas a muerte, a cuidados paliativos, etcétera, ¿no? Pero cuando tienes una formación como coach y la puedes enfocar al área o el ámbito empresarial, al ámbito de vida, creo que esto te amplía un panorama. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, Mari, fíjate que yo lo veo como una oportunidad maravillosa para nosotros los coaches y te digo que no solo los coaches, he empezado a conversar de esta parte con mis colegas consultores, porque los consultores expertos en gestión del cambio también considero que necesitan entender a profundidad el verdadero duelo. El verdadero duelo, ese que viene de la tanatología, que es tratado por expertos, pero que cuando los coaches o consultores, digo yo, logramos hacer una certificación como esa que tú tienes, es una riqueza extraordinaria para acompañar a las empresas y quienes las habitan en los duelos por transformaciones y por cambios. Así es, porque bueno, la empresa ni ninguna organización se libra de estos cambios, ni nada que esté vivo. Pues, Así es, nada que esté así vivo. es. Nada que esté vivo nos libramos del cambio, de la transformación y tampoco de los duelos. Así es. Luz Alba, yo quiero agradecerte profundamente por aportarnos estos conocimientos maravillosos, tu expertise, tu experiencia y bueno, invitar a todas las personas que deseen colaborar contigo en Colombia, estar o a nivel internacional, porque bueno, nos están escuchando de varios países de habla hispana y me encantaría que nos dieras tus redes, nos dieras tu teléfono, tu correo, todo aquello que nos quieras compartir para que las personas que estén interesadas puedan contactarte, puedan acudir a ti en caso necesario. Pues para mí ha sido todo un placer, Mari Carmen, y muy agradecida contigo por esta oportunidad y esta conversación que hemos tenido. Y qué bueno que podamos hacer algún aporte a quienes nos están escuchando, todas estas personas de habla hispana que nos escuchan y que podamos hacer algún aporte. Mis redes, en Facebook, Luz Alba Canón. De igual forma, en LinkedIn, mi correo es luzalbacanon@gmail.com. Mi número móvil es 57 318 548 3663. Lo puedes repetir, Luz, aunque lo vamos a pasar y nosotros ya lo tenemos por cualquier cosa. Si lo repites, te lo voy a agradecer. ¿El número móvil o todas las redes? Pues todo, repítenos todo. Todas las redes. Bueno, sí. En Facebook me encuentran como Luz Alba Canón. En el correo es igual, Luz Alba
canon, terminado en n, @gmail.com. Mi número móvil es 57 318 548 36 63. 57 es el código de Colombia. Muy bien, Luz Alba, verdaderamente te agradezco, y los que nos estén escuchando y que sean coaches, no se olviden, todos los quiebres de nuestro coachee, de nuestro coachado, de nuestro cliente, se llaman duelos. Mientras más preparado estés en el ámbito de los duelos, manejarás mejor lo que en el lenguaje del coaching denominamos como quiebres. Estoy de acuerdo contigo. Muy agradecida contigo, sobre todo por la parte altruista de querer compartir tus conocimientos con personas que no lo saben, pero que ahora que lo saben, les tengo noticias, están más comprometidos y más responsabilizados. ¿Ok? Luz Alba, para mí también un gran placer. Gracias y honro tu vida. Nos estamos viendo, Luz Alba.